día de cobertura de TV Morfosis 2017 y contamos con la presencia del presidente de la Organización Interamericana de Defensores y Defensoras de las Audiencias, Gabriel Sosa. Muchas buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí en su universidad, La Mar. Muchas gracias. Acabamos de salir de la conferencia acerca de los informativos y me gustaría tocar el tema que usted mencionó en la conferencia acerca de que el periodismo está amenazado por crisis económica. Me gustaría, y de otras razones, me gustaría tocar este tema y que nos pudiera platicar un poquito más acerca de su opinión en base a esto. Pues mira, sí, de hecho no lo digo yo, lo dicen las propias relatorías, por ejemplo, de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo dice también la UNESCO, a partir obviamente de sus estudios que han hecho a nivel internacional, y está en riesgo, sí, por una situación obviamente económica. Hay una enorme fragmentación de lo que es el dinero, ¿no? Propiamente, o sea, tanto de los anunciantes comerciales, como también, como ustedes saben, muchos medios viven de la publicidad gubernamental. Pero esto se está fragmentando porque al tener un mayor número de sitios web, de oferta disponible, se va repartiendo el dinero y se va fragmentando. Entonces entran en una crisis y para atraer obviamente a las audiencias, pues recurren a, pues ya saben, a la espectacularización de la noticia, a largas jornadas de trabajo, por ejemplo, a los periodistas, ¿no? Que tienen ahora que hacer para el multimedia, pues, es decir, para el sitio web, tienen que hacer para radio, tienen que hacer para la televisión, en fin. Son periodistas, sí, mucho más ampliamente formados, pero más explotados por la misma precarización del periodismo, ¿no? Que se está viviendo. Este es un factor que afecta, evidentemente, lo que es la calidad del periodismo, porque lo que se hace es a destajo. Imagínense estar alimentando constantemente todas estas plataformas. Implica muchísimo trabajo, ese es un factor. El otro que se ve amenazado es esto que hablábamos de los asesinatos de periodistas y demás, que es un fenómeno que sobre todo se da en estados, en gobiernos, en los cuales existe en gobiernos poco democráticos, que ha afectado evidentemente el ejercicio periodístico y también donde los poderes fácticos, me refiero a la delincuencia organizada, están insertados en las estructuras de poder y eso está llevando a que pues hay una mayor agresión a estos periodistas. Y podemos ver otros aspectos, ¿no? Digamos que están colocando, pero yo diría que uno de ellos, y que se ha abordado y que seguramente aquí ya lo han platicado también mucho, pero que no hay que dejar de poner el ojo, tiene que ver con esto de las fake news. O sea, las fake news también es una amenaza al periodismo porque desafortunadamente muchos de los usuarios, de las audiencias, se van sobre ese tipo de contenidos. Dejan de consumir a los medios serios, los medios profesionales, y esto es una amenaza al periodismo. Y un último factor, además de que se asesina a periodistas, o bien hay agresiones a periodistas y medios de comunicación, lo que hemos visto en los últimos años es un uso mayor, sobre todo de algunos políticos o empresarios, que amenazan a periodistas a través de demandas, así le llaman aquí en México, pero en otros países es casi lo mismo, la figura de daño moral. Es decir, a veces se hacen periodismo de investigación, se detectan cuestiones de corrupción muy graves y entonces el que se sienta ya afectado termina presentándole una demanda. Pero acuérdense que es una situación totalmente desigual porque el político, el funcionario que ya estuvo muchos años, ya tiene mucho dinero y tiene muchos abogados y tiene muchas relaciones para acosar de esa manera a periodistas. Entonces esto nos estamos enfrentando, ¿no? En el mundo y en el caso específico de México, estas demandas han aumentado considerablemente. Oye, Gabriel, hablando del público, ¿qué herramientas o qué puede encontrar el público al acercarse, pues ahora sí que a la Defensoría de Audiencias? Bueno, aquí lo que se hace en el tema de las defensorías de las audiencias es dar sobre todo un seguimiento a lo que son las quejas, preguntas, cuestionamientos, lo que ustedes quieran, de la audiencia. ¿En qué sentido? Todos tenemos como audiencias derechos, o sea, tenemos derecho a recibir contenidos de calidad, tenemos derecho a recibir contenidos en los que no haya sexismo, tenemos derecho a recibir contenidos en los que no haya discriminación, en donde haya un uso correcto del lenguaje, en el que se respete a las niñas o los niños, en el que haya información veraz, por ejemplo. En fin, todo eso tenemos derecho, pero no conocemos esos derechos y por lo tanto no los ejercemos. Entonces,
parte de la labor que tenemos ahora en Canal 44, Radio UDG, y que es una obligación de todas las estaciones de radio y televisión en México ya actualmente tener una figura de defensoría de las audiencias, es dar seguimiento a todas estas quejas para que de esta manera se profesionalice el medio. Desafortunadamente no todos los medios le entran con la misma seriedad, claro, pero al menos aquí en el caso del Canal 44 Radio UDG, me han dejado trabajar pues con una enorme libertad. Es una figura autónoma. Para que pueda funcionar debe ser autónoma, no ser amigo, ni cuate, ni compadre, ¿no?, de los que dirigen el medio, porque si no, eso coloca en una vulnerabilidad también a las mismas audiencias. No actúan siempre a favor del medio y no necesariamente es así. Digo, a veces sí, hay que decir, los radioescuchas de televisión no tienen la razón en algunas ocasiones, pero la mayor parte de las veces sí, ¿eh? Entonces, para eso existe la figura y en eso estamos trabajando. Decías lo de la UID. La UID es una organización, pues digamos, es reciente, tiene alrededor de unos 3 años, que se creó ya en Buenos Aires, Argentina, y aglutina a los que nos dedicamos en esta tarea en Colombia, Argentina, se acaba de insertar Costa Rica en esto y México. Entonces, pues bueno, ahí vamos, es una figura en construcción. Sería importante que se comprometieran aquí en la universidad a conocer sobre estos temas, así es de que cuando quieran invitarme, con mucho gusto, nos daría mucho gusto tenerlo por allá. Sería importante abordar estos temas para que ustedes también ejerzan sus derechos. Por supuesto que nos gustaría saber mucho más sobre este tema que pocas veces se habla, que muy poco sabemos, pero claro que el tema de defensoría de audiencias es muy importante para nosotros comunicólogos, sobre todo para la audiencia. Agradecemos su información tan valiosa, señor Gabriel. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Y continuamos aquí en TV Morfosis.